Lo saludo a Marcelo Peretta. ¿Cómo te va, Marcelo? Gracias por venir. ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. Otro tema. ¿Qué pasa con los medicamentos? Siguen aumentando. Por supuesto que también se transportan, con lo cual si aumenta Por eso se la aumenta la gasolina, nafta. van a seguir aumentando. En realidad siguen la evolución del dólar. Tienen la suerte en la República Argentina que no tienen ningún tipo de control. O sea, el laboratorio central aprieta en la computadora el precio que quiere venderlo y corrige el precio en la farmacia. O sea, no le pide autorización ni al Ministerio de Salud, ni a la Secretaría de Comercio, ya ni ningún ente del Estado. Nadie controla. No hay control. Los aumentos. No hay ningún tipo de restricción al aumento de los fármacos, considerando que es un bien esencial para la vida, porque tal vez ese hombre, si no le ponía nafta a su camioneta, podía hacer su actividad, ¿no es cierto? O no ponía en riesgo su salud y su vida. En el tema de los medicamentos, sí. La gente que no puede pagar su medicamento afecta su salud y potencialmente puede morirse. Por eso el Estado tiene que estar presente ahí. Vos decís que no hay ningún tipo de contención del Estado para este caso. Cero para contención. este Y te doy un ejemplo. O sea, es que en la Argentina existe la ley de genérico, ¿no es cierto? Que es una forma de que los laboratorios compitan y que se baje el precio. Cero publicidad, cero difusión de parte del Ministerio de Salud respecto de la existencia y la vigencia de esa ley por el cual el médico está obligado a recetar un genérico y no la marca. El médico sigue recetando las marcas más caras, los laboratorios que tienen, digamos, los precios más altos se benefician y se han beneficiado también esta pelea con Quintana, porque esta salida de Quintana y que no pase, que da mucho, ¿no? A ver, uno también desde el desconocimiento, ¿no? Lo que termina pasando es que como te dan la marca, y a lo mejor si llegas a ir a la farmacia y te ofrecen el genérico, pensás que a lo mejor no es igual, o que te da como cierto miedo, bueno, pero si me dijo tal marca, por algo será. Porque bueno, han logrado eso, que es una mentira, porque en realidad si está aprobado por el Estado, por el ANMAT, en realidad la Administración Nacional de Medicamentos es la que controla la calidad de todos los laboratorios argentinos y le hace el mismo control a todos. Por lo tanto, si está autorizado a salir a la comercialización, el medicamento tiene la misma calidad. Pero claro, aquellos más conocidos, más difundidos, que invierten más en marketing, elevan el precio, pues la calidad es la misma y influyen sobre los médicos para que los médicos prescriban esas marcas más costosas y la pague el paciente. Entonces, en definitiva, a veces gasta mucho más, y en este momento se nota más, porque claro, el sueldo se le redujo. Gasta mucho más caro por el medicamento que necesita y después deja o de comer o de pagar cuestiones esenciales para la educación de sus hijos, o otras cuestiones que tienen que ver con las tarifas o los alquileres. ¿Por qué podrían quedarse los jubilados en medicamentos? Se acaba de discontinuar el contrato que tiene la industria farmacéutica, esa es otra cuestión irracional. Es decir, la industria farmacéutica, todos los laboratorios que fijan el precio, tienen el contrato con el PAMI para proveer de los medicamentos, en lugar de hacerlo directamente con la farmacia, porque el PAMI, cuando necesita un prestador médico, acuerda con el médico. Cuando necesita un prestador que sea un kinesiólogo, acuerda con los kinesiólogos. En el caso de las farmacias, acuerda con la industria farmacéutica en vez de hacer el contrato con la farmacia. La industria farmacéutica que acaba de hacer, rescindir ese contrato porque dice que cerró el convenio a $20, a 20 pesos por dólar y ahora está a 40. Tiene algún sentido, pero, digamos, siempre pone, digamos, en jaque a la salud de los jubilados que siempre están preocupados. O sea, que haya rescindido ese contrato quiere decir que entonces en 30 días no hay más descuento. No va a haber pero ahora más medicamentos. Hay una denuncia que dicen que a partir de mañana no va a haber medicamentos para el PAMI, que dice que los laboratorios tienen una deuda con las farmacéuticas y que a partir de mañana no va a haber medicamentos para distribución del PAMI. ¿Esto es así? Es así, es la segunda parte del problema. Es decir, en lugar de el PAMI cerrar el convenio con las cámaras estas que hicieron esta advertencia o esta denuncia concreta, y lo hicieron con la industria, que en definitiva terceriza la situación, la industria no les pagó, no solamente rescindió con el PAMI el contrato, sino que no les pagó a las farmacias y las farmacias están obligadas a suspender el descuento. O sea, mañana no hay medicamentos para los jubilados. Se va a entregar el medicamento, pero no se va a otorgar el descuento. Eso es la advertencia que hicieron, lo cual es gravísimo, ¿no es cierto? Gravísimo. Porque, digamos, hay gente que no puede pagar ese 20% o ese 40%. Claro, esa diferencia que es la que cubre. Porque el precio del medicamento es tan elevado. Bueno, en eso estamos, en un ministerio que no hacía nada y ahora como secretaría mucho menos, estamos a expensas de los laboratorios.
Y recalco esto, es decir, la salida de Mario Quintana del gobierno fortaleció estos laboratorios, que son los más importantes, que ahora se sienten absolutamente liberados para seguir aumentando el precio, precondicionar al PAMI para decirle, si no me corregís el convenio no te entrego medicamentos, y no pagarle a los verdaderos prestadores que son las farmacias. O sea, la situación es realmente crítica. Esperamos que las autoridades intervengan cuanto antes, porque si no se van a volver a perjudicar los jubilados. Ahora, pero, a ver, no puede pasar que mañana, no hay posibilidad de que eso pase, de que mañana no tengan medicamentos los jubilados. Por eso lo estamos porque no lo van a poder, pero estamos gravedad. En cuenta regresiva con el horario, digamos. Bueno, exactamente. Entonces, espero que Casinotti, que es el titular del PAMI, las autoridades respectivas de salud tomen intervención. Y ahora no está a cargo del esto... Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Bueno, Carolina Stanley. Exactamente. Entonces, esto demoran y dejan más alejada esta situación por razones estrictamente económicas. Esta ecuación económica no le cierra. Y bueno, tiran a chica, no puede gastar el PAMI tanto en medicamentos, que de hecho la nueva información que dieron, Gisela, es que daba superavitario. Fíjate este dato. Superavitario. ¿De qué sirve un PAMI superavitario cuando no le va a entregar medicamentos a los jubilados? Esta es la contradicción que tenemos en este país, o con los funcionarios de este país, que así como ellos entienden la función pública, que el PAMI, el balance les dé positivo, pero que la salud de los jubilados no esté garantizada en materia de medicamentos. Ahora, todo esto tiene que ver con el desbarajuste que hay económico, que no se saben cuáles son los precios, que se cortó la cadena de pagos, digo, ¿tiene que ver con la situación económica del país? Directamente, esto está directamente relacionado con la sumamos. Yo quería decir que esto tiene que ver con una política de ajuste. O sea, estamos hablando de qué es lo que el Estado está dispuesto a poner para defender la salud. Es muy clara la denuncia en el caso del PAMI. Sí. En la provincia de Buenos Aires tenemos una obra social con 2 millones de afiliados, que es IOMA, pero que no está dirigida por sus propios afiliados, sino por delegados del Poder Ejecutivo, y que vienen recortando drásticamente las atenciones. Hay una cesación de pagos con todo tipo de proveedores. En particular, yo estuve con las acompañantes terapéuticas, que son prestadoras, pero que son trabajadoras individuales, monotributistas, que no les pagaban hace 10 meses, terminaron encadenadas en la gobernación ahí de María Eugenia Vidal, y el problema con los medicamentos es el mismo, no cubre casi nada, solo monodrogas, y hay muchos casos de enfermedades graves que no está cubriendo IOMA. Esta semana pasada me consultaron un caso de cáncer terminal, un chico de 8 años, que llegaron a la Corte Suprema porque IOMA está apelando a las instancias para no cubrir los medicamentos que necesita la familia. Entonces esto es una política de ajuste, y el ajuste mata. Julio, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, estaba escuchando esto de los medicamentos, ¿estaba al tanto? No estaba al tanto realmente, pero es un tema tremendo. Sí. Bueno, reconozcamos esto con el PAMI, pero hemos sacado el Ministerio de Salud, ¿no? Esto, sí, es lo que tenemos recién. Situación crítica en muchos lugares, enfermedades que vuelven. Hace poco fuimos noticias, seguimos en la justicia, porque la tuberculosis llegó a la justicia, pero está creciendo en todos los barrios carenciados, digamos, son todas enfermedades de la pobreza, ¿no? Está también que han, digamos, desactivado la dependencia que se ocupa de atender el tema de que renunciaron por eso los directores, el tema del HIV, la lepra y la tuberculosis, ¿no? Así que es una situación crítica en general que, bueno, me parece que forma parte del ajuste, pero ajustan con algo que no se puede, que es la salud, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Halperín? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Estabas muy calladito, ahora todavía no te había preguntado nada. No, ¿Cómo estás siguiendo este tema, bueno, los medicamentos? Bueno, es un tema, parece que es todo el mismo tema en realidad. Bueno, obviamente lo que pasa con nuestro país es algo que nos preocupa y nos afecta a todos por igual. Creo que el relevamiento que mostraban antes en relación a los datos, además de la preocupación por la situación económica, que es las consecuencias de lo que nos pasa, arrojaba otro dato interesante, que es la preocupación por las causas. Educación, salud, aparecían entre los principales indicadores de preocupación de la gente, y creo que uno de los principales problemas que tenemos como sociedad es que abordamos los problemas desde las consecuencias, ¿no? Y que quien gobierna cree que empieza todo otra vez desde cero, que nada de lo que se hizo es bueno, y que quien es oposición se olvida de lo que hacía y decía cuando estaba en el gobierno. Creo que lo que precisamos en definitiva es clarificar
la real magnitud de los problemas que tenemos como sociedad y poder llegar a un acuerdo para resolverlos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ahora, claro, un acuerdo implica estar dispuestos a ceder algo y acá parece que nadie quiere ceder nada, que cada uno cree que tiene razón y todos creen que el otro está equivocado, y me parece que uno de los principales problemas como sociedad es que no nos escuchamos, que no aprendemos de nuestra historia, y cuando esto es así estamos condenados a repetir los mismos errores. Florencia, vos que sos parte del oficialismo, ahora escuchando esto de los medicamentos, ¿qué crees que tiene que pasar? O se tiene que evitar de alguna manera, me imagino. Sí, yo soy concejal de la Unión Cívica Radical, soy muy crítica en algunos aspectos. De hecho, con la gestión del PRO en la Ciudad de La Plata tengo muchísimos conflictos, hasta denuncias penales. Y es cierto lo que relataba del tema IOMA. Es verdad que IOMA está en una situación, digamos, de deterioro incluso de lo que venía, que era muy malo. Y también acuerdo con lo que dice acá Alperín, que respecto de los indicadores, ¿no? Cuando aparece el tema corrupción como una de las principales preocupaciones, me parece que por primera vez los argentinos estamos empezando a atar los cabos, ¿no? Y a entender... No, a ver, el 78% de la gente está preocupada por la economía. No, por supuesto, pero antes... y después si desagregamos la preocupación de economía, supuesto, pero de cualquier manera... Antes, la corrupción no aparecía. Siempre aparecía la corrupción. Siempre. Ahora, históricamente, después de educación, lo más sorprendente para mí el trabajo de Bachmann es que primero aparece la preocupación por la educación, antes de la corrupción. Sí, no, pero yo estoy hablando de años atrás, hace 4, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, el tema de la corrupción no estaba en la preocupación de la gente, no aparecía en las encuestas. Sí que aparecía. Ahora, Piumato, usted... Yo no tengo noticia que apareciera. Van a marchar contra Macri, digo, ¿qué análisis hacen de la situación social, económica? Nosotros los judiciales, nosotros no marchamos contra una persona, nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y en este caso estamos defendiendo la justicia. El día miércoles nosotros paramos y hacemos un acto en todo el país frente a los edificios de la Justicia Federal y en algunas provincias de la Justicia Provinciales, porque, como decimos, vienen por todo, ¿no? En primer lugar, se plantea un ataque al presupuesto de la justicia, ¿no? Una justicia... Bueno, pero ahí está claro que entonces es contra Macri, porque ¿a quién le está reclamando? Bueno, pero sí, pero es todo al gobierno, digamos, es toda una política. Obviamente que Macri es el presidente de la nación. Pero estamos reclamando, digamos, una política que no tiene sentido ya en la Argentina, ¿no? Una política donde se prioriza la especulación y no se prioriza ni la salud, ni la educación, ni la propia justicia. ¿Qué es lo que está pasando con el presupuesto? Yo puedo hablar claramente de la situación de la justicia. La justicia hoy está colapsada, con los presupuestos de muchos años, hay muchos años de abandono, pero en este momento, donde los edificios judiciales se derrumban, se incendian por la precariedad de los sistemas eléctricos, donde los sistemas de gestión judicial informática, hace 10 años que no se invierte en ello, donde hoy llegan enfermedades que, digamos, por la misma situación de precariedad, pero también por las condiciones que tiene la justicia, de precariedad de salud del país, pero contagiar en la justicia... ¿no? Digo que este gobierno está apostando hoy, por un lado, a la justicia por la corrupción de los cuadernos, y por el otro lado le da la espalda a la justicia. No está apostando a la justicia, mentira, yo no digo. Bueno. Si vos ves, mirá, nosotros de las pocas medidas que estamos de acuerdo con el gobierno en materia de justicia es cuando sacaron duplicar los juzgados federales en el interior en materia penal para combatir el narcotráfico. Ahora, por otro lado, se plantean un ajuste al presupuesto judicial, que ya este presupuesto no alcanza para que la justicia funcione con lo que tiene. La propia Corte dijo que está a punto de paralizarse el sistema judicial en su conjunto, no solo los juzgados penales federales de Comodoro Pi, la justicia es mucho más amplia que eso. Entonces estábamos de acuerdo, pero si ajusta la justicia, no sé cómo el gobierno va a crear 94 juzgados, 94 cargos de jueces, personal, infraestructura. Entonces hay un contrasentido entre lo que son las intenciones o dicen que quieren hacer y lo que están haciendo. Creo que este ajuste, lo que nosotros decimos, que esta crisis no son responsables ni los trabajadores, obviamente la mayoría de los argentinos,
pero tampoco la justicia es responsable. Piumato, le pregunto también cómo... Entonces, el ajuste tiene que venir sobre aquellos que se han beneficiado de esta crisis. Julio. Hay 20.000 millones de dólares que se fueron de la Argentina en los últimos 2 o 3 meses, o que se licuaron, se fueron a dólar. Entonces, esos son beneficios. Entonces, a mí no me basta que por las redes sociales circulen listas contra un sector o contra el otro, donde no sabemos si son fidedignas o no. Pero el gobierno sabe quiénes compraron los dólares. Yo no digo que se publique el que compró 50 dólares porque era un jubilado que le sobraba para no perder la plata. Pero tendría que publicarse aquellos que compraron por lo menos $1 millón y saber quiénes tienen excedente para ajustarlos y no ajustarle a la mayoría de los argentinos. Vanina, ¿coincidís con lo que plantea? Mira, ocurre lo siguiente, obviamente que estoy a favor de que se transparente absolutamente todo de quiénes son los beneficiados con estas medidas económicas que están perjudicando a las mayorías de este país. En el día de hoy, el boletín oficial recortó una suma del presupuesto justamente destinadas al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo Social para elevar el presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Nación. Me parece que eso sintetiza de alguna manera cuál es la orientación de un gobierno, que todo lo que acabamos de referir al respecto del PAMI, IOMA y compañía le importa muy poco. Y entonces, obviamente que es un aporte poder transparentar frente a la población exactamente quiénes son los que se están llenando los bolsillos. Pero ocurre lo siguiente, saberlo no es tan difícil. Saberlo no es tan difícil. Creo que por parte del movimiento obrero nos corresponde llevar adelante una política de lucha implacable contra el ajuste. Y esto significa, lo digo como militante del movimiento obrero, delegada sindical de la CGT y como dirigente de un partido político, les digo, esto significa también dejar de lado de una vez por todas toda una diatriba en medio de una crisis tan grande que tiene que ver con mirar si las políticas hacia acá, hacia allá. Necesitamos hoy una respuesta para la gente que está siendo ajustada. Y el que prefiera hablar de gobernabilidad, y pongo 10.000 comillas en esto, antes que salvarle la vida hoy a la gente que se está muriendo de hambre hoy, es porque está haciendo una elección que tiene que transparentar frente al conjunto de la población. El problema del ajuste es hoy. La CGT nos llamó a un paro a un mes. Entonces estamos realmente en una situación sumamente delicada con relación a las respuestas que hay que dar, porque el diagnóstico lo sabemos. Sabemos quiénes son los que se están enriqueciendo. Hoy decíamos... Vos decís que, Vanina, que se tendría que adelantar la convocatoria del paro. Totalmente, se tendría que adelantar. Estamos hablando de suspensiones hoy en la General Bueno, Motors. Estamos hablando una cosita, Piumato, una cosita. Pero ¿por qué no estamos hablando? No es tarde el 25 de septiembre. La gente no tiene tiempo para esperar. Es muy tarde, por supuesto que es muy tarde. Y la Mi modalidad es una modalidad gremial, para no enfrentar el ajuste. Nosotros somos orgánicos. En el seno de la CGT planteó que era necesario adelantar el paro. Yo fui el que propuse el paro nacional del 25 en un plenario de secretarios generales que fue apoyado unánimemente. Después, con los hechos que pasaron la semana pasada, yo estoy proponiendo que la fecha se adelante, pero es una medida orgánica. ¿Y hay posibilidad de que eso suceda? No es una medida que se decide. Yo puedo decidir con mi consejo directivo, porque conozco mi gremio, la capacidad de mi gremio de dar respuesta. Pero una confederación implica un montón de gremios. Entonces... ¿Y cómo la ve? ¿Puede llegar a hacer lugar la CGT a su pedido? Sí, yo espero que sí, porque la situación es crítica y puede adelantar. ¿Cuándo lo van a evaluar? Y tenemos reunión, creo que el jueves de esta semana hay reunión de la Piumato, ahora esta semana el gobierno, es más, en estos momentos está reunido SICA con el exministro Triaca y van a estar convocando a las centrales sindicales. ¿Usted cree que esto puede llegar a modificar lo del paro? Digo, ¿ustedes se sentarían en una mesa con el gobierno? Por el diálogo social siempre es necesario el diálogo. Ahora, la CGT lo ha dicho claro, que no es sentarse para tomar café, sino tiene que haber respuesta. Hasta ahora no hubo. Con el paro del 25 de junio fue absoluto el paro del 25 de junio, fue plebiscitario. Y sin embargo no tuvimos respuesta del gobierno. Y las condiciones hoy son mucho más graves que las que existían en el país el 25 de junio, ¿no? Así que si el gobierno no da respuesta, uno se puede sentar a hablar, pero no modifica la raíz de la situación. En esto también es grave, vuelvo a repetir, es grave, más allá de quién sea el ministro, es grave que se haya devaluado
El Ministerio de Trabajo, creo que hace 70 años que con Perón fue Ministerio de Trabajo y ahora se devalúa. También, como pasa en salud, como pasa en cultura, como pasa en ciencia y tecnología, que devalúen, digamos, estamentos tan grandes como este, significa mucho. Y justicia estuvo ahí. Justicia pegó en el palo porque casi justicia queda abajo de seguridad, con lo cual también es una definición. Julio, Marcelo. No lo digo esto por Julio, porque Julio es un gran luchador respecto de lo que se pasa en la CGT. Pero lo cierto es que la pérdida de credibilidad que ha tenido la CGT en este último tiempo, con el abandono de camioneros, nada menos, y otras asociaciones sindicales que ya se están agrupando en otro lado, es porque la CGT hoy no está acorde a las necesidades de los trabajadores. Y esto lo tenemos que reflexionar. El paro del 25 de junio, nadie Julio, que no sea la CGT puede generar una medida masiva como se generó el 25 de junio. Sí, pero 3 meses otra cuestión Julio, es poner el caballo delante del carro. No, Mato, pasaron 3 meses. Y 3 meses de gran sufrimiento para los trabajadores sin una reacción. Y vamos nuevamente a un paro nacional donde Acuña volvió con la idea de que un paro no sirve para nada. Es impresionante, la primera conducción de la CGT que yo conozco que convoca un paro y por segunda o tercera vez uno de sus secretarios generales explica que ese paro no sirve y no va a modificar nada. Entonces, esta actitud, que es la misma CGT que había en su momento acordado la reforma laboral, los borradores de la reforma laboral, necesitamos un movimiento obrero con otra dirección, un plan de lucha, hasta derrotar este ajuste, que se reabran las paritarias. Julio, esta CGT no está a la altura de las circunstancias. Julio, usted es un gran luchador. ¿No le duele que esta CGT se esté achicando? A ver, déjale que la CGT expresa la realidad del país. Yo creo que más allá de que considero y tenemos una práctica como organización sindical no neutra, sino activa en cuestiones de solidaridad, y ya te dije cuál es la posición de nuestra organización gremial, te digo que no es solamente hay que pensar en hoy, pero hay que pensar en mañana, hay que pensar a dónde vamos. Claro, los trabajadores tenemos que defender nuestros derechos. Si todo fuera lo de hoy, ya hay experiencias provinciales y nacionales y de otros países que cuando la cosa estalla sin rumbo y sin conducción, el resultado es peor, el remedio que la enfermedad. Y después terminan, porque los poderes económicos a un gobierno vacilante lo reemplaza muy fácil, porque tiene el poder. Mirá, hasta en Francia se le cayó un candidato, inventaron un candidato en un mes o en 2 meses. Entonces, esto tenemos que saber. ¿Por qué la CGT la lucha gremial, la lucha gremial no es. Hoy todos los gremios que están luchando, que estamos luchando, sabemos, no esperamos que la CGT luche si no estamos luchando. Nuestro gremio está luchando. Este miércoles tiene un paro nacional. Sabemos defender. Entonces, no le echemos la culpa a otros. Si fuera tan así, convocaría a cualquiera y pararía todo el país. Las cosas no son tan fáciles. Por eso, cuando convoca a la CGT, el país para en serio. Entonces, yo no escuché lo que dijo y en qué contexto dijo eso Acuña, pero la realidad, nosotros no queremos, solamente un paro no resuelve nada. Estamos en claro. ¿O vos pensás que resuelve un plan de lucha? Resuelve una política el paro. Parando, movilizando hasta derrotar un plan de ajuste del gobierno. Pues no es un gobierno vacilante. No vacila frente a los salarios de los trabajadores. Los está licuando. Es un plan de guerra contra los trabajadores. No hay ningún gobierno vacilante. ¿Usted no está de acuerdo con el paro? No estoy de acuerdo. ¿Cómo gobierno vacilante? Es un gobierno que está cerrando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, están licuando nuestros salarios. Entonces, esto amerita un plan de lucha. Pero este gobierno no. Y hay que defender. Pero más importante, pero obvio, mira, la lucha, cada gremio está llevando la lucha en su lugar. Nosotros no vamos a esperar ni reclamar a la CGT que luche por la cuestión de los judiciales. Salimos a la lucha ya. ¿Está claro? ¿Está claro? Un paro general cada 3 meses. No le pidas plan de lucha. Este gobierno se muere de risa. ¿Quién? Y un paro general cada 3 meses, frente a este ataque que tenemos, el gobierno se muere de risa. Necesitamos un plan de lucha para derrotarlo. Entonces, lógico que hay una gran bronca. Perdóname, ¿sabés lo que necesitamos? Necesitamos, ¿sabés lo que necesitamos? ¿Sabés lo que necesitamos? Una alternativa positiva con cara al futuro,
que nos permite el año que viene derrotarlo en las elecciones. Por eso, ustedes sostienen al gobierno y piensan en las elecciones del año que viene. No, pero me interesa, Guillermo, que vos desarrolles esto que decís. ¿Derrotarlo en qué sentido? Porque derrotarlo es derrotarlo en las elecciones. Claro, no está claro, yo lo dije por ejemplo, que se tengan que abrir las paritarias donde rige un tope para poder compensar la caída en la inflación. Pero perdóname, que se cierre las paritarias... que está yendo del país. ¿Vos de qué gremio sos? Perdóname, ¿de qué gremio sos? Yo soy el diputado provincial del Partido Obrero. Pero ¿de qué gremio sos? ¿Para qué se hablan las paritarias? No la define la CGT. Las paritarias, la reapertura de paritaria la define cada organización gremial. Pero hay un tope a las paritarias, Piumato. Cada organización gremial define las paritarias. Porque las paritarias son entre la patronal y una organización sindical, sea federación o lo que sea. Entonces, ¿cómo está haciendo propaganda política, hermano? Yo estoy en un sindicato, a mí me dijeron mi compañero. No quiere poder compensar la inflación. Ustedes son funcionales. Ustedes son funcionales a los poderes vigentes. Funcionales son los que tienen de puño y letra el proyecto de Partido Obrero, querido, históricamente. Son funcionales, son funcionales a esto. Porque ustedes... A ver, ustedes acordaron la reforma laboral con este gobierno, jamás. Que finalmente la pueblada contra la reforma previsional hizo archivar. La escribió de puño y letra entre otros. ¿Qué poblada? ¿Qué tuvimos? Nosotros movilizamos contra la reforma previsional. Acordaron el proyecto de reforma laboral. Perdóname. Claro, lo consensuaron con este gobierno. Sí, claro, es así. Me estás mintiendo. No, lo dijeron ¿Cómo vamos a consensuar la reforma laboral? Ni la laboral ni la previsional, querido. Nosotros también marchamos. Sí. Dictaron el paro ese día a las 11 de la mañana cuando ya éramos miles en las calles. Me acuerdo. ¿Qué? Sí, me acuerdo. ¿Qué te acordás? ¿Qué te acordás? Sí, me acuerdo de diciembre. Una cosita. ¿De qué te acordás? Pero no seas sos irónico. Y ustedes lo que tiraron piedras. Me acuerdo de diciembre. Lo que tienen que llamar un plan de lucha, fueron funcionales al gobierno. Si quieren terminar con el ajuste... Son funcionarios del gobierno. Porque la imagen que mostraron después no fue que estaban jodiendo a los jubilados. Todos los amigos del gobierno dicen lo mismo que usted, Piumato. Yo como trabajadora de la CGT estoy haciendo malabares para ver cómo hacemos para romper el techo del 15% que ustedes no están dispuestos a moverse para romper efectivamente. Deja de insultar a los trabajadores. Históricamente el gobierno deja de insultar a los trabajadores. 2 años y medio de ajuste nos tuvimos que bancar. 15% de techo salarial con 42% de inflación. Los responsables de esa tregua, que tregua es un eufemismo. Los responsables de esa tregua que es un eufemismo son ustedes como dirección de la CGT. Soy de APUBA. Bueno, estamos con el 15% de techo salarial. No te preocupes, te agradezco las recomendaciones. Los judiciales no han tenido esa cifra. Mire, Piumato, esta CGT se tuvo que ir corriendo de su propio acto por no convocar paros contra Macri. No el trotskismo, La que se tuvo que ir corriendo de su propio acto por no convocar una lucha contra Macri fue la CGT. Porque han hecho historia del nivel de tranza con este gobierno. Entonces, si no quiere ser funcional, le preocupa ser funcional Macri, convoque un plan de lucha y vamos a salir a pelear juntos. Ayer y siempre. No un paro de un día. ¿Cómo sigue al día siguiente? Llamando a paro activo, a movilizarse. El trotskismo siempre fue funcional a la reacción. Deja de querer en Brasil, en Venezuela, deja de querer encubrir. Estás llamando un paro dentro de un mes. Marcelo quiere decir una política de ajuste que nos está liquidando los salarios ahora. Dos cositas de un gremio del sindicato confederado. Yo lo que pido, te pido, Julio, escuchémonos, dejémoslo a Marcelo que quiero escucharlo, pero no se escucha, no se entiende además, una pena. Julio, de parte de un sindicato confederado, con respeto, porque yo sé que usted es un gran luchador. No se protegió el ataque avieso que se les hicieron a gremios como camioneros y como los docentes, que eran multas absolutamente arbitrarias y ilegales. Espero que la justicia se expidiera. La CGT hizo silencio. Segundo tema, había un llamado a elecciones para elegir una CGT. ¿Sabés quién presentó la denuncia de camionero en el OIT? Ahora me la contesta. ¿Sabés quién presentó la denuncia de camionero en el OIT? Pero la CGT es muy difícil hablar con Julio. ¿Sabés quién presentó la denuncia de camionero en el OIT? La CGT. ¿Sabés quién presentó la denuncia de camionero en el OIT? Seguramente fue usted, no sé quién fue. Está bien, pero la CGT acá hizo silencio, acá esperó que la justicia se pida. Y eso es grave, porque pudieron fundir a un sindicato y fundir a los trabajadores de ese sindicato. Entonces, a eso se le está reclamando a la CGT. Más acción. ¿Qué me dice de la falta de llamado a elecciones? Se pidió para el 22 de agosto renovación de autoridades. Esquivaron ese llamado cuando el Consejo Directivo llamó. Claro, y después la suspendió.
suspendieron. Es una decisión propia de la En el medio de la crisis y después cambiaron las condiciones y hubo acuerdo posterior. Y eso les valió la renuncia de muchos secretarios. No fue. Diga la verdad, Julio, hoy la CGT está devaluada y no nos puede representar a todos los trabajadores. Los que atacan a la CGT están haciendo funcional al gobierno. No. Los trabajadores lo que estamos es unidad para la lucha. Sí, querido. No, Julio, necesitamos una CGT fortalecida, que luche acorde a las necesidades actuales. Hicimos un plenario de secretarios generales de todos los gremios que estaban, gremios que están en la conducción de la CGT y gremios que no estaban. Y ahí hubo unidad de criterio en cuanto a las medidas llevan adelante. Y estaba la corriente federal, estaban los sectores que integran la CGT, estaban todos. El gremio que no fue ahí, que esté confederado obviamente, que no fue ahí, y bueno, no quiso debatir. Y acá los trabajadores lo que necesitamos es debatir, avanzar en unidad, porque si los dividimos, como decía el Martín tomar Fierro, medidas. Nos devoran a los de afuera. Está bien, Julio, nos están devorando a los de afuera. Tenemos que tomar medidas y planes de acciones concretas. Y se está no alcanza con debatir, el gobierno no debate, no para Julio. la CGT, si la CGT no plantea un paro, no son efectivas las medidas. Ahora, Piumato, después las medidas sectoriales las llevamos. Yo vivo parando, ¿viste? No hacen una autocrítica porque, digo, el paro lo convocan cuando el dólar llegó a 42 pesos, cuando la gente no tiene para comer, que, o sea, que no hay una desesperación, que no hay empleo. Digo, no se tardaron mucho en todo este ¿Vos año. vas a parar el 25? Por supuesto. Esperemos. No me contestó, porque muchos dicen, animémonos y vayan. Entonces, acá hay que ponerla, ¿viste? Y muchos periodistas, mirá, hay muchos periodistas que critican que no se llama el paro. Y cuando viene el paro, critican porque hicimos el paro. Los periodistas que informamos, ustedes los dirigentes gremiales... critican porque se hizo el paro. Sí. Critican porque se hizo el paro. Me gustaría interrumpir la sección Piumato contra todos. Perdón, Gisela. Yo no pensé que me iban a llamar a una interpelación. Yo vine a hablar de los problemas de la justicia. Y acá hay una interpelación. Entonces, si me invitaste a esto, me hubieras dicho. Yo me la banco toda, porque yo luché. A mí me secuestró la dictadura, me torturó, tuve 7 años preso, volví a salir, me pegaron un tiro con la reforma laboral de 2000. Así que yo la pasé toda y sigo poniendo la cara. No, tiene razón. A mí lo que me parece que está bueno es... me parece que lo que no está bueno... está buenísimo, ya se sabe que tienen puntos que no coinciden y que no tienen en común. Pero no me parece que esté bueno, porque la verdad que no me resulta constructivo el debate en un momento. Porque siento que sí que es funcional a lo que todos están en contra. Entonces es como... termina siendo medio paradójico. No coincido, pero yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Digamos, si acá estuviéramos todos en contra por igual frente al ajuste, el ajuste no estaría. Porque estamos representando diferentes sectores de la sociedad que somos lo suficientemente fuertes. No estaría. Evidentemente aquí hay algunas cuestiones que son un poquito más límite con relación a la posición que toma cada uno. Pero sí quiero decir una cosa que no tiene nada que ver con Piumato en particular. La organización del movimiento obrero son sus sindicatos. Sus sindicatos, si dan una buena respuesta en este escenario, todos los fantasmas que se agitan con relación a los fines de año convulsivos, a las situaciones de los trabajadores convulsionados, etcétera, se eliminan. Sí, el sindicato bien organizado, convocando huelgas y organizando un plan de lucha como corresponde, es la respuesta a cualquier tipo de impulso anárquico, digamos, frente a la situación. Lo que estamos buscando es que las centrales sindicales den una respuesta a la altura de las circunstancias, que hasta ahora no la han dado, y en mi punto de vista han pactado con el gobierno, y tengo infinidad de muestras para mostrarles de 2 años y medio de políticas, no solamente de los últimos meses. Pero entonces ahora es necesario adelantar el esa es tu lectura. En un momento tenés que hacer un punto, y él tiene todo el derecho a defenderse y a decir su opinión. No digo, pero me parece, y tiene Marcelo también, y también quiere decir algo. El 24 y el 25. No monopolicemos el discurso, porque sí, porque él está callado hace rato y quiere decir algo. Marcelo habló mucho más que yo. No, él dijo muy bien está las cosas. Hay que adelantar el paro del 24 y el 25. Simplemente termino esto, Gisela, y necesitamos que sea activo poniendo un programa. Le cerramos el micrófono, se lo cerramos, porque tiene que hablar el otro compañero también. Solo decir que me parece que, más allá de que tengo alguna diferencia con lo que estaba recién Piumato en términos de cómo la CGT enfrentó al gobierno, la verdad que la responsabilidad que tenemos los peronistas, de no, digamos, y la representatividad que tenemos todos, y la
casi te diría relevancia en términos institucionales, nos hace de alguna forma, a lo mejor compartiendo con los compañeros de la izquierda la trayectoria y las cosas que ellos están diciendo, tener una responsabilidad mayor porque seguramente vamos a hacer gobierno el año que viene y tenemos de aquí en más la responsabilidad no de acompañar al gobierno, sino de que la sociedad no se caiga como se cayó en el 2001. Eso puede ser un gobierno de transición, puede ser acompañar una política a favor de los trabajadores y de los sectores más vulnerables, pero nunca haciendo una discusión entre compañeros que hoy tenemos que estar todos juntos con algunas responsabilidades mayores que otros. Los compañeros que de la izquierda, que a lo mejor tienen más representatividad en los sindicatos, dicho y digamos, y también una mayor representatividad después de 10, 12 años donde la economía creció y los sindicatos fueron mucho más fuertes que antes, tienen que tener también la posibilidad de poder hablar con todos los sectores y de no monopolizar ni la palabra ni el tener razón. Por eso lo entiendo. Yo creo que Piumato lo que está apuntando, más allá de alguna diferencia que puedo tener, pero no soy quien porque no dirijo ningún sindicato, sino que tenemos que estar todos en este momento viendo cuál es la responsabilidad institucional que tenemos. ¿Por qué? Esto de decir alegremente que hay que derribar al gobierno, bueno, la verdad que los cuerpos los ponen siempre en el mismo lugar, de los trabajadores, la gente que sale a la calle, los movimientos sociales. Entonces, ojo con estas discusiones que sí son funcionales al gobierno. Me parece que no tenemos, creo que algunos sectores no tienen la responsabilidad institucional que tenemos otros y me parece que tenemos que ir convergiendo esto y por supuesto que si el paro se adelanta vamos a estar todos adelantando el paro. Yo soy profesor universitario, estuve en la calle, trabajo en la Universidad Nacional de Moreno, vinimos con pibes que en su vida habían venido a la capital federal, o sea, un pibe que estudia en la Universidad Nacional de Moreno, que la primera vez que conoció la capital federal fue una marcha a partir del problema que se desató con la educación pública. Bueno, la gobernadora Vidal no tiene ni idea lo que es que muchos de estos chicos, si no estuviera esta universidad, no tendrían la posibilidad de ir a una universidad. Entonces, hay muchos sectores que tenemos que hoy converger con las diferentes modalidades hacia esto, una estabilización en términos de que esto no se desmadre, pero por supuesto ser duros en la defensa de los trabajadores y de los sectores vulnerables. Hablemos hacia adelante, así nadie se siente ofendido, ni en su persona, ni en su trayectoria. Acá hay un presupuesto en debate que trata de expresar en un acuerdo político el ajuste que pide el FMI contra los argentinos. Acá, desde el Frente de Izquierda, tenemos una posición clara y en esto voy a hablar de mi actividad como legislador bonaerense, de nuestros compañeros en el Congreso Nacional, que es rechazar eso, porque te lo dicen hasta los diputados del oficialismo, es impracticable. Vidal ha acordado que va a bajar 30.000 millones de pesos el presupuesto bonaerense. ¿Cómo va a ser? Va a tener que dinamitar escuelas y hospitales. Otra manera no cabe para que cierren esos números. Entonces, o enfrentamos ese ajuste, decimos que lo rechazamos, o empiezan las variantes de que en defensa de la gobernabilidad veamos cómo cierra todo. Y tenemos en estas horas este tipo de reuniones. Entonces estamos discutiendo cosas que tienen un valor hacia adelante, porque detrás del discurso de la gobernabilidad está que nos ajustemos los cinturones todos y los trabajadores no están teniendo espacio para aceptar más ajustes. Entonces, no está mal que el concretamente hacia adelante, gobernabilidad en un momento de crisis. Creo que cualquier gobierno, sea de izquierda, de derecha o de donde sea, en este momento de crisis va a pedir apoyo de gobernabilidad. Sí, pero sobre la base de bajar 1.3 el presupuesto nacional, de bajar 30.000 millones en la provincia de Buenos Aires, no hay trabajo viable, no hay salud, no hay educación. Tenemos que desconocer este acuerdo con el FMI que fue completamente inconsulto y tenemos que, sobre la base del desconocimiento de esa deuda externa, sobre la base de parar la fuga de capitales, meter esa plata en la Argentina en un plan de industria, de obra pública, de vivienda, porque si no, colapsa la economía nacional. Marcelo, creo que si todas las organizaciones sindicales y las organizaciones que representamos a los trabajadores estuviéramos unidos, no habría posibilidad para que este gobierno haga lo que haga. Esto es la verdad. Cuando se llama a la CGT te digo que veo difícil la unidad porque los veo acá hablar y digo, por eso quiero imposible. manifestar porque parece que decimos lo mismo. Cuando Julio dice, nosotros estamos haciendo esto, fuimos los únicos que convocamos, que ya convocamos al paro, en realidad no se ve tan así porque más que convocar al paro, la CGT debería estar todos los días en la calle y en lugar de ir a sacarse fotos con las autoridades del Ministerio de Trabajo, es cuestionarle absolutamente todas las políticas y hacer todo lo posible para trabarle todas las políticas Gisela, a la Secretaría de Trabajo. Pero la fuerza que tiene la CGT puede estuvo hacerlo, movilizado, Julio. perdóname.
estuvo movilizando el jueves en Rosario y el viernes en Córdoba. El país no es solo Buenos Aires, hay que hacerlo integral. Es que Julio... grandes movilizaciones. En Rosario el jueves, que tuvo Juan Carlos Smith encabezándola contra el aumento del gas, y una gran movilización el día viernes en Córdoba, también contra el ajuste, que también le encabezó Juan Carlos Smith, uno de los secretarios generales de la CGT. Así que la movilización está y está dando, pero en muchos lugares estamos haciendo porque... Pero Julio, usted coincide, las soluciones, o sea, lo dicen ustedes a veces off the record, no son económicas, son políticas. Y lo que hay que reparar es el daño que usted dijo, el daño federal. Hay gente que no tiene para comer y lo que se está tapando, o lo que se está atendiendo, es en base a medidas que tomó el gobierno anterior. Me refiero a los fondos de seguridad social. Esto lo tienen claro todos. Digo, salvo el gobierno, ¿no? Julio, en función un poco de lo que usted venía diciendo, Perdón, ¿le puedo preguntar? Yo soy crítico de parte del gobierno anterior porque dejó el país con 30% de pobres. Ahora, Julio... Dejó con 30% de pobres. Sí, pero... Ahora, el recordar eso, perdón, en una década que la Argentina recibió la mayor cantidad de ingresos en su historia. Por los commodities. Sí, Julio, pero me obliga a decirle que la Secretaría se paró por ganancia. Perdóname, déjame terminar a mí. Que yo diga eso no quiere decir que las culpas del gobierno anterior puedan salvar o cubrir los desastres que está haciendo este gobierno. Julio, por eso hablé de los 20.000 millones de dólares que se fugaron este año, porque en 2 años y medio fueron 60.000 millones de dólares. Así como yo te puedo criticar que el gobierno anterior hizo esa medida de locura que fue el dólar futuro, le imputo a este gobierno que a la semana de asumir le pagó graciosamente a los bancos que se beneficiaron por un 40%. Ahí hay un punto crucial, Julio. Entonces, tenemos que ver todo. Está bien, veamos todo. Una cosa muy chiquita. Un compromiso que tomó este gobierno como eje de campaña. Eliminar el impuesto al sueldo. Hoy de esto nadie se acuerda porque la coyuntura es otra. No pasó. Nosotros cómo nos acordamos. Estamos reclamando eso. También debemos decir que éramos la oligarquía en el gobierno pasado. ¿Por qué planteó? Porque estábamos luchando contra eso. Entonces, en la campaña electoral dijo eso, porque nos acusaban de ser los que peleábamos contra el impuesto al trabajo, éramos la oligarquía obrera. Este gobierno dijo eso y peor, porque hoy las condiciones que tenemos, lo dijo cuando salió la ley esta de ganancia, el propio ministro que estableció el impuestazo en el 2000, que era Machinea, dijo que si hubiera actualizado a noviembre del 2016 el mínimo no imponible, tendría que ser 200.000 pesos. A noviembre del 2016. Y salió una ley fijándolo en 30.000, el mínimo no imponible. Entonces, acá paga cualquiera. Casi hoy el mínimo imponible está en el nivel de la canasta básica. Sí, pero eso a esta altura es revisionismo, porque hoy la gente... No es revisionismo. Pero permítame. Digamos, está UPCN protestando en la calle, que negoció su paritaria a condición de evitar despidos. No lo digo yo, lo dijeron sus responsables. Julio, le pregunto, le quiero preguntar, hablando de hoy, ¿qué siente usted, qué sienten los dirigentes sindicales cuando el presidente dice vivían por encima de sus posibilidades? Teniendo en cuenta esto, que antes peleaban por ganancias y ahora para no quedarse sin empleo. Cuando yo hablé al principio? No, le estoy haciendo puntualmente esta pregunta. ¿Qué sintió cuando el presidente dijo que los trabajadores vivían por encima de sus posibilidades? Perdóname, vos estabas sentada ahí, él no estaba. Estaba sentada acá escuchándolo muy atentamente, le estoy haciendo otra pregunta. ¿Vos escuchaste lo que yo dije al principio? Sí, le estoy haciendo otra pregunta. ¿Qué dije? Nosotros estamos peleando porque hoy en la justicia no aceptamos este ajuste, la justicia no está para ajustar, ni vamos a aceptar la baja salarial, ni vamos a aceptar la modificación en las condiciones de trabajo, ni vamos a aceptar el ajuste presupuestario, porque se llevan puesto a la justicia. ¿Qué siente cuando un presidente dice eso y le dice eso a los trabajadores y a los argentinos? Esa es mi pregunta. Así como critiqué a que decía que los que peleaban éramos la oligarquía obrera, cuando siempre los que están mejor pagos son los que tienen, esa es la historia del sindicalismo. Siempre los que más luchan son los que están mejor pagos, desde el cordobazo, porque son los que tienen libertad. Un tipo que tiene que
tiene que luchar por el pan para su hijo, muy difícilmente que se anime a parar porque pierde el trabajo. Totalmente de acuerdo. Entonces, esta realidad está. Entonces, si criticamos esto, más vamos a criticar esto porque es un disparate. Ya lo Pero usted sabe que hoy tiene miedo. Disparate. Usted marcó un punto crucial que creo que no se le escapa a nadie de los que están sentados acá. Hoy no es una variable económica, pero el miedo a perder el trabajo domina el escenario público y domina el escenario privado. ¿Estamos de acuerdo con esto? El que queda sin trabajo no existe. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora, yo le quería consultar a Florencia, ¿no? Que digo, sobre cada trabajador que pierde el trabajo hay una familia que se derrumba. Sí. Un dato muy claro en ese sentido son los retiros voluntarios que se abrieron en el Estado. Vidal abrió los retiros voluntarios, creo que hay menos de 300 que se han adscrito. Retiros involuntarios. Nadie se compra la idea del cuentapropismo, todo el mundo quiere defender el puesto de trabajo. Nosotros lo vemos, perdóname, nosotros lo vemos en la justicia, que también defendemos la justicia laboral porque la quieren traspasar a la ciudad para reformar el derecho individual de trabajo por vía de juicio con jueces que le respondan, ¿no? Por eso es una lucha que tenemos contra el traspaso de la justicia. Pero te digo, nosotros lo vemos en la justicia laboral. Cuando caen los despidos indirectos, que vienen cayendo del 2014, ahora prácticamente no existen, demuestra que hay una crisis del mercado del trabajo. ¿Qué es el despido indirecto? Cuando un trabajador se da por despedido. Frente a un incumplimiento, vos sabés que se intercambian y si el trabajador no se siente satisfecho con la respuesta del empleador, se da por despedido. Sí. Eso pasa en general cuando el trabajador tiene posibilidades de conseguir otro empleo. Bueno, y ahí, a la par de eso se da el crecimiento. Nosotros tenemos la crisis, nosotros la vimos la crisis del empleo en la justicia. Sabemos bien cómo viene la mano. Ahora, quería consultar a Florencia. Digo, ¿vos ves esto igual? Digo, ¿ves una crisis en el empleo? ¿Cómo ustedes lo están viendo del lado del oficialismo? Es una situación muy difícil. Me parece que cuando vos hablabas de que el presidente dice que los trabajadores, creo que dijiste, vivían más allá de sus posibilidades, ¿no? No, yo lo dije eso. Que es lo que dijo el presidente el lunes en el anuncio. Claro, me parece que se refería, el presidente se refiere a los argentinos en general y lo que está diciendo es que la Argentina como país gasta más de lo que ingresa, ¿no? No, pero en ese punto es como dice González Fraga. Después podemos discutir cómo redistribuimos. ¿Cómo tiene que vivir? Porque en realidad estamos hablando en términos abstractos. Está bien, no seamos, la Argentina gasta más de lo que ingresa. Pero te propongo algo. No, porque se habla del ajuste como si fuera una ocurrencia de un gobierno. Acá tenemos es del FMI. más gasto que ingreso. Entonces tenemos que resolver cómo el país hereda una situación donde esto se solventaba con dinero del extranjero, ¿no? Con créditos. Pero permitime. Ahora el crédito se cerró. Ahora con crédito. No, porque ahora hubo que recurrir al Fondo Monetario. La primera decisión del gobierno fue bajar sus propios ingresos. El gobierno cuando llega en diciembre del 2015. El gobierno recibe, pero el gobierno recibe una situación donde tiene más gasto que ingreso. Esto recibe el gobierno, más gasto que ingreso. Pero ¿sabes el problema? ¿Cómo resuelve esto? Con deuda. Primero con deuda, porque decían que iban a llover las inversiones. Bueno. Lo concreto de hoy, que se está destruyendo el trabajo. No está bien, Inocentemente, el gobierno abrió las importaciones por el tema de la ventaja comparativa. Lo único que exportamos son granos, no hay valor agregado, entonces no puede haber empleo. Estados Unidos está dando para adentro, una imagen de lo que debe hacer un país. Te digo, ¿qué dijo Estados Unidos con el tema con Apple? Apple le dijo 2.700 millones. Sí. Y bueno, pero ¿cómo? No, yo no se lo voy a dar. Yo no se lo voy a dar. Además se lo voy a dar si ustedes ponen la fábrica acá en Estados Unidos y dan trabajo a los estadounidenses. Lo está haciendo Estados Unidos con una de las multinacionales de informática más grandes. Entonces, nosotros somos los únicos ingenuos que abrimos la frontera para que nos llegue todo. Yo no digo, ¿cómo abrimos la frontera? Un segundo, quiero escucharla, Florencia, un minuto. Yo no digo que no se hayan cometido errores, de hecho creo que se han cometido y muchos, pero también es cierto que tenemos una realidad. Esto es así, el gobierno, el país, mejor dicho, tiene más gastos que ingresos. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Se resolvía con deuda, hasta que se cortó el crédito. Pero Matías, vos les querías lo que yo digo es, en diciembre del 2015 había muchos temas seguramente por resolver, pero lo que decidió el gobierno
yo creo que con anteojeras, por un lado anteojeras ideológicas y creer en un mundo que hoy no existe, porque hoy el mundo de Trump, el mundo de las guerras con China y demás es un mundo diferente, pero lo primero que hizo fue bajar sus propios ingresos, es decir, una transferencia fenomenal de ingresos al campo, a las mineras y una supuesta expectativa por una lluvia de inversiones que nunca llegó. Después le bajó los salarios, recordemos en el 2016 hubo una pérdida de cerca de 10 puntos de ingresos sobre asalariados, asignación por hijos, jubilados, lo cual bajó el consumo interno, lo cual repercute en la caída de la recaudación. Es decir, es un perro que se muerde la cola. Y lograron sobrevivir hasta este momento por el endeudamiento externo. 100.000 millones de dólares. Con lo cual, cuando se le corta ese crédito, que era un país desendeudado en términos de su porcentaje del PBI, hoy está llegando casi al 80%. La provincia de Buenos Aires, para dar una idea, endeudada en dólares, con esta devaluación, perdió lo que fue la compensación del año pasado del Fondo de Conurbano y tiene un endeudamiento absolutamente impagable. Es decir, lo que se ha hecho es, lo que estaba bien se destruyó y lo que estaba mal se profundizó. Es muy importante esto que ¿Puedo marca de la contarte algo? transferencia de ingresos, porque esta imagen de Macri diciendo que los Florencia. trabajadores les están por encima de sus posibilidades, lo dice un gobierno que son personalmente y representan a los millonarios terratenientes y de la finanza que se han beneficiado con todo esto. Entonces son cínicos. Sacaron el impuesto a bienes personales. Funcionarios, presidentes Sacaron el impuesto a bienes personales. Sí, el presidente Macri y su gabinete son representantes directos de la clase social. Pero hay un punto ahí. Cuando se dice que la Argentina vivió de fiesta 70 años, lo dice el presidente, lo dice Luis Caputo, y el dato económico duro es que durante esos 70 años, ellos en buena hora o en buena ley quizás forjaron su fortuna. Es como que yo me coma, no sé, caviar delante de la gente, delante de los jubilados que no tienen para comprar un kilo de pan. Ahí está lo grave, porque este gobierno venía a unir a los argentinos y a jerarquizar el discurso. A ver, yo lo que digo que es cierto que se han cometido errores, pero eso no alcanza para explicar la situación que tiene la Argentina, que era preexistente, que la teníamos en 2015. En 2015 el país estaba... Creció 2,5% en 2015. Creció 2,5% el país en 2015. Sí, pero ya veníamos con el cepo, veníamos con una cantidad de una supuesta... el cepo en ese momento, ¿no? ¿Cómo? Digo, lo importante era el cepo para ustedes. No, el cepo no, eran tantas cosas. Teníamos 30% de pobreza, lo acaba de decir acá Piumato. En una década que se supone que ha sido la mejor década de la historia de la Argentina, ¿no? La década ganada. Hoy el Observatorio de la Deuda de la Universidad Católica, por ejemplo, está marcando un crecimiento de 2 puntos en la provincia de Buenos Aires de la indigencia, es decir, aquellos que no se pueden alimentar. Aumentó la pobreza. Y hoy el país, es que del 2015 hoy el país no está en la situación del 2001. Sí, claro que aumentó. Hoy no está en el 2001 porque existe la asignación por hijo, porque hubo una moratoria jubilatoria, eso que muchos hoy quieren retrotraer y ir para atrás. Hoy existe un colchón con ese ingreso devaluado que no permite una buena alimentación, pero es lo que permite que el conurbano, que el NOA no esté en una situación explosiva. Esas transferencias de ingresos, esa protección social es lo que da hoy una alternativa, pero en la medida en que uno baja el ingreso, esos sectores que necesitan de una changa, de un segundo ingreso, que hacía la clase media y que hoy no lo hace, entra en una situación desesperante. Entonces tenemos que tomar esa cuestión de que gastamos más que lo que ingresa. Es una típica falacia cuando se utiliza la idea de que es como una economía familiar. El tema es quién paga. Tienen que pagar a aquellos que tienen recursos. Por supuesto, o sea, se reconoce que aumentó la pobreza, que hay más gente sin trabajo, que el que pierde trabajo no puede encontrar otro. Claro, digo, hay un más allá de los errores, creo que este gobierno lo que hace es reconocer la situación, cosa que antes se decía que teníamos menos pobres que Alemania, ¿no? Mirá, nosotros, yo tengo un economista de cabecera porque le creo, porque me anticipa las cosas antes, que es Aldo Pignanelli. Nosotros llevamos una charla en el mes de septiembre a Mendoza y Aldo Pignanelli, frente a un amplio auditorio, nos dijo lo siguiente, cuando le preguntaron cuál era la perspectiva, dijo, si el gobierno no cambia, llegamos a fin de año casi a punto de que estalle todo. No va a estallar porque vienen las vacaciones. Las vacaciones va a arrastrar la situación del país todo el primer trimestre. En el segundo trimestre estalla, porque no cierran los números ni hay ninguna perspectiva que la cosa mejore. Yo escuchaba eso. Cuando estaba terminando el primer trimestre, el presidente sale a decir que lo peor había pasado, hablando de los brotes verdes y todo, y 2 meses después estalló todo. Pasaron Entonces, cosas. ¿quién tenía razón? ¿Los que manejaban la economía del gobierno o Pignanelli? Otra cosa, es post populi que al ministro de Economía sigue estando
porque Melconian no quiso aceptar. Ahora, ¿qué credibilidad externa puede tener un ministro de Economía o de Hacienda que lo sacaban? Hoy quedó porque nadie quiere agarrar. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de la situación crítica que estamos. Julio, una pregunta. Usted es un dirigente de la CGT con trayectoria. ¿Cuántas veces dialogaron cara a cara con el Fondo Monetario como este año? Nunca. Yo no dialogué. Hubo una reunión. No, pero monitorear la economía como se dio en este momento, nunca. Directamente no hay interlocutores con el gobierno. ¿Se entendió lo que dije? Ahora, es interesante lo que decía Julio, es interesante que decía que nadie quiere ser el ministro de Economía de este gobierno. Yo Eso creo es que un es dato peor. enorme. En los editoriales del fin de semana leímos que fue el FMI el que pidió la continuidad de Duhovne. Es decir, que no lo corrieron porque el FMI lo pedía. Es decir, el nivel de intervención de colonialismo es nefasto. Y la señal del gobierno... Eso igual, quizás eso te lo dicen como una buena noticia, ¿eh? Lo dan así. No, por eso digo que hay que ver cómo lo están contando, porque en realidad... se perdieron 100.000 puestos de trabajo registrados y el gobierno decide degradar al Ministerio de Trabajo. 106.000. Tenemos el problema de salud que existe y no existe más el Ministerio de Salud. Eso significa que no va a estar el ministro sentado peleando sus recursos, significa que todos sus programas empiezan a tener un rol desvirtuado. Es decir, es nefasto el mensaje que se da. Esto que menciona es muy importante porque que el Ministerio de Salud pase a Secretaría de Salud está muy vinculado también con pasar a un rol de asistencia total y absoluta. Bueno, estamos hablando de los medicamentos. Seguir privatizando, exactamente, seguir privatizando la salud, pasar a un rol de asistencia con las mayorías. Yo quiero decir una cosa, el colchón al que él se refiere con relación a la asistencia social, asignaciones universales, planes sociales, etcétera, están sobre la base de una caja a la cual ya se exprimió de tal manera que es una caja que vendría a representar el salario, y esto me encargo de marcarlo siempre porque no quiero que nadie lo olvide, que es el salario indirecto de los trabajadores en actividad. Y depende de una caja que se ha exprimido de tal manera que ya ni están prometiendo la reforma jubilatoria, porque obviamente si siguen sacando la plata de la caja del ANSES, no va a haber futuro para las futuras generaciones que nos tengamos que jubilar. Los de hoy tienen que crecer producto de la miseria social que hoy reina, por lo tanto también es una fórmula totalmente explosiva. Bueno, pusiste el dedo en un punto fundamental. Digamos, la devaluación de la palabra llega a tal punto que se carga al Estado, el gasto público, a las jubilaciones. No, las jubilaciones surgen, no lo digo yo, lo dicen expertos, del aporte que realizan los trabajadores en actividad y los públicos también. Se suma además a la noticia del día de hoy de la discontinuidad del pago de la denominada reparación histórica a unos 140.000 jubilados. Son 140.000 jubilados que no habían hecho un simple trámite por internet y que la ANSES le va a dar de baja la reparación histórica. Algunos incluso estaban cobrando muy poco dinero, pero claro, el mes que viene van a ver una baja en el cobro de las jubilaciones. Te sumo un dato cortito. Que estaba cobrando con suerte y buena voluntad el 30% de lo que les correspondía, digamos, si efectivamente se hubiera seguido el fallo Badaro, ¿no? Mira, bueno, te sumo un dato cortito, Gisela. En diciembre, fue un fracaso, por el falso 82%, los jubilados van a cobrar negativo. La reparación 34 histórica fue un pesos fracaso menos. Porque implicaba, la mayoría de los que entraron en la reparación histórica son los que no habían hecho juicio. Muchos que no habían hecho juicio fueron un abogado, le explicaron lo que significaba y qué significaba haciendo juicio, y en lugar de la reparación histórica iniciaron el juicio. Te lo digo porque nosotros vemos la cantidad de causas que entran diariamente al fuero previsional, acá en la capital federal o en todos los juzgados federales. Julio, y esto lo tiene que definir la Corte, ¿o no? Y es dramático porque todo el mundo sigue haciendo juicio. Y los otros que entraron en la reparación histórica son aquellos que por su edad no pueden seguir esperando años que termine el Ahora, juicio. Es muy importante porque va a ser política la respuesta. Grave, porque también, digamos, que en esto de las jubilaciones tiene responsabilidad el gobierno anterior. Porque el gobierno anterior no respetaba, estafaba a los jubilados en el haber inicial y además con el tema de la actualización. Dos grandes... pero este gobierno dijo que la ANSES se comprometió a no apelar más a la sentencia de la Cámara Previsional y no está cumpliendo porque está apelando a la Corte y los juicios se siguen retrasando. Ese es el punto, va a terminar definiendo la Corte porque el gobierno está apelando. Necesitamos hacer un punto, Julio. Hacemos un punto porque hacemos una breve pausa, 1 minuto, vamos y volvemos.